descuentos en cursos virtuales, en licencias de herramienta de automatización como ERP. Recuerden que entre más participen en los diferentes espacios de la plataforma, más oportunidades tienen de recibir beneficios. Además, quiero contarles que todos los emprendedores que canjeen Inspiramonedas también tendrán la oportunidad de participar por más beneficios. Sí, señores, más beneficios, como dominios y hostings, acceso a una plataforma de creación de aplicaciones, créditos en herramienta de soluciones para servicio al cliente automatizado y misiones exploratorias en mercados internacionales para aquellos emprendedores o empresarios que están en una etapa un poco más avanzada. Lo único que deben hacer es canjear sus Inspiramonedas en la plataforma durante el evento, llenar una encuesta que llegará a sus correos y con esto participar por estos beneficios exclusivos de este evento. Si tienen dudas o necesitan soporte, no duden en escribirnos al correo inspiratic@apps.com. Bueno, después de contarles sobre los beneficios, continuamos con Luis Felipe Giraldo y su último taller, tips y trucos de un emprendedor para conseguir inversionista, basados en su amplia experiencia como inversionista ángel en diferentes empresas. Carolina, muchas gracias y vamos a continuar con esta ráfaga de conocimiento relacionado con cómo levantar capital. Para los que apenas nos están siguiendo, se están conectando, les quiero recordar un poco con lo que abrí hace un rato las sesiones. Y es que uno de los principales obstáculos que estamos viendo en este momento, en especial en Colombia, en gran parte en América Latina, pero en Colombia es mucho más crítico el caso, es que estamos viendo unos emprendedores increíbles. Los últimos 10 años han sido una explosión exponencial de emprendedores con un talento, unas capacidades, unas redes de conexión envidiables, realmente de primer nivel. Lamentablemente, lo que estamos viendo en Colombia es que no llega suficiente capital a los emprendedores. Es el principal obstáculo que estamos viendo en este momento en Colombia. Emprendedores que logran crear unas compañías que se estabilizan en ventas entre los 2 y 3 millones de dólares, quizás, entre 1 y 3 millones de dólares. Y es una cifra cero despreciable, es una cifra hermosa además porque en ese rango normalmente los emprendimientos están generando ya algo como entre 20 y 30, 40 empleos y son empleos de calidad, son empleos muy bien pagos, con todas las condiciones, empleos donde la gente puede crecer y demás. Pero les reitero que el principal reto que estamos teniendo en Colombia es que no llega suficiente capital. No hay suficientes fondos de capital privado en el país dirigidos a Venture Capital. En parte es un problema de la forma en que está concebida la legislación de los fondos de capital privado. Y en otras, a diferencia de un Perú, de un México, de un Chile, obviamente dejando de lado un Brasil, es que el número de inversionistas, sean family offices, corporate ventures, sean ángeles inversionistas, grupos de inversión, apoyo de algunas entidades privadas, no es suficiente y por eso cobra tanta relevancia todo lo que hemos visto ahora, porque lamentablemente en muchas ocasiones muchos de nuestros emprendedores terminan yendo a levantar capital o a México o a Chile o a Estados Unidos y no podemos permitir que todo eso siga sucediendo. La compañía sigue teniendo operaciones en el país y demás, pero necesitamos que los emprendedores conozcan un poco más de todos esos tips, trucos, para que la tasa de cierre de las inversiones sea mucho más alta. Y para todos los que están escuchando ahí, tienen ganas, interés de convertirse en inversionistas, quieren ser ángeles inversionistas, quieren crear su fondo de inversión, quieren crear su fondo de corporate venture, porfa contáctenos, hay muchas entidades, en mi caso por LinkedIn. Y si es para crear más inversionistas, esa es mi cruzada personal, con mucho gusto les puedo compartir todo el conocimiento y documentos que tenemos.
después de esa introducción y el motivo por el cual estamos viendo estas 3 sesiones de conocimiento, arranquemos con los tips y trucos, todas esas pequeñas recomendaciones, pequeñas acciones que uno como emprendedor puede realizar para asegurar que levanta capital de inversionistas. Algunas de ellas van a ser muy obvias para muchos de ustedes, otras quizás no tanto, y les pueden terminar ayudando a levantar esa plata que estaban levantando. Y en especial que quizás no tengan que hablar con 20 o 30 inversionistas para tener una tasa de conversión de 2 o 3 inversionistas, sino que solo hablando con 10 pudiéramos conseguir 3, 4 o 5 inversionistas. Así que arranquemos. Ya me conocen, soy Luis Felipe Giraldo, empresario, inversionista, apasionado por el emprendimiento, apasionado por la capacidad que tienen las startups de transformar una sociedad, de generar empleo, de hacer crecer un país. Y por eso hago lo que hago. Entre ellos, ayudar a emprendedores a crecer y obviamente emprender y crear nuestras propias compañías. De los primeros mitos, quizás, que hay en los procesos de levantamiento de capital, es que el mito nos dice en muchas ocasiones que si yo abro la ronda y arranco, empiezo a levantar ese capital, va a ser un poquito tipo Hollywood y en parte quizás por algunos programas de televisión que te dicen que si tú hablas con un inversionista, quizás con 2, sacas un cheque. La realidad es que hay que hablar con muchos. Hay que hablar con 10, 20, 30 para poder encontrar esos 2 o 3 inversionistas que hacían fit con mi compañía. No es un tema de hablar con 2, 3 o 5. Y en eso es bien importante tenerlo presente porque va a implicar ese mix entre trabajar un montón para levantar la ronda, pero también trabajar inteligente. Y la realidad es que en esa diapositiva que ustedes ven dice que es fuerza bruta versus trabajar inteligente, y la realidad es que no es un versus, no es la una ni el otro, es una combinación entre los dos. Levantar una ronda implica, un socio que tenemos lo explica muy bien, tener por lo menos 3 a 4 reuniones diarias. Eso significa que todos los días le escribo por lo menos a 10 o 12 personas que me aceptan 3 o 4 reunión, y el siguiente día le escribo otros 10 o 12 que me aceptan 3 o 4 reunión, y de esos 3 o 4, quizás 1 o 2 decide avanzar en el proceso, quizás ninguno. Y ese 1 o 2 y la sumatoria de esos 1 o 2 de todos los días son los que durante 3 o 6 meses me van a sumar 70, 80 inversionistas, y cierro mi ronda con los 3 o 4 o 5 o 6 o 10 que quizás son los mejores. Entonces la realidad es que es un mix entre las dos, fuerza bruta y trabajar inteligente. Y en trabajar inteligente lo veíamos en la sesión anterior, donde debemos saber prospectar, debemos saber elegir el inversionista correcto, a cuál contarle la historia, el inversionista que está alineado con mi tesis de inversión para garantizar un mejor cierre. Y es lo que en el mercado los emprendedores llamamos, oye, entré en modo fundraising. Y uno sabe que cuando un emprendedor entra en modo fundraising, es que entra en modo fundraising. Prácticamente el 100% de su tiempo entra a una actividad llamada levantamiento de capital o fundraising. Y este es uno de los grandes privilegios que han tenido muchas de las grandes startups locales, internacionales, es que han tenido un equipo de trabajo que le permite a uno de los cofundadores dedicarse a la operación y estar al frente de toda la operación y asegurar que la maquinita funciona y funciona muy bien. ¿Qué tienen otro cofundador? Ese normalmente es el gerente de operaciones. ¿Qué tienen otro cofundador que quizás es el que sabe vender? El que sale y ofrece el producto a los clientes, busca y encuentra alianzas, proveedores. Pero mucho, eso es uno de los grandes secretos, quizás no contados, es que hay un emprendedor que se dedica prácticamente tiempo completo
a levantar ronda tras ronda, tras ronda, tras ronda, tras ronda. Y sí, es un emprendedor que en muchas ocasiones no es muy visible, no está ahí, a veces es el fundador de la compañía, en la mayoría de ocasiones, y en otras ocasiones es otro de los fundadores, o un empleado clave. Pero normalmente entra uno en modo fundraising y esa es una actividad de tiempo completo. Y el reto es que cuando cierro esta ronda, voy a la oficina, celebro con mi equipo, con los cofundadores, nos ponemos muy felices porque cerramos la ronda de 1, de 2, de 5 millones de dólares. Y el reto es que al siguiente día nos toca abrir la siguiente, o por lo menos empezar a hablar con algunos inversionistas para la ronda que viene dentro de 12 o 18 meses. Porque si recuerdan hay un embudo y me toca hablar con muchos posibles inversionistas. Esto parece simple, parece superficial, pero es una de las recomendaciones y es que cuando entren en modo fundraising busquen la forma de por lo menos durante el 70-80% de su tiempo se lo puedan dedicar a fundraising y el otro 20% se lo entreguen a sus cofundadores o algunos empleados y su cabeza viva en modo fundraising. Eso significa que no van a estar operando, correcto, no van a estar operando la compañía. Para eso tienen un equipo de cofundadores, ojalá un equipo directivo monstruoso. Luego viene algo que es pura psicología humana y es que en una ronda de inversión, cuando ustedes van a hablar con el primero, los primeros inversionistas, nadie quiere ser el primero. Si ustedes van a hablar con el inversionista típicamente hacia la última parte de la reunión, les hace una pregunta, oye, ¿y cómo vas con la ronda? La ronda es de $1 millón. ¿Cuánto has levantado? Y ahí uno dice, no, la acabo de abrir, es una ronda nueva, no, todavía no tengo ningún inversionista. Y lamentablemente, como en las películas, el primero es el que primero matan. Y es que en las películas, el último se queda por fuera o también lo matan. Y lo que sucede es que tenemos que llegarle al inversionista contándole una historia donde ya tenemos 1 o 2 inversionistas por lo menos, porque nadie quiere ser el primero. El reto es cómo logramos eso. Entonces lo que vamos a hacer justo cuando abrimos la ronda de inversión, cuando recién la abrimos, es que vamos a buscar los inversionistas que sabemos en los cuales hay mayor probabilidad de cierre, o algunos inversionistas con los cuales podemos llegar a tener una conversación de, mira, sé que no hemos cerrado, pero podría yo decir que tenemos una especie de compromiso de inversión o por lo menos una carta de intención. Y eso me permite tener la conversación con los demás inversionistas de, mira, las rondas de $1 millón, yo ya tengo commitments o compromisos por 200, 300, 400 mil dólares. Con eso el inversionista lo que dice es, hey, este man ya arrancó, este emprendedor ya está levantando capital, ya hay gente que le ha creído, ya hay gente que está a punto de desembolsarle, o en el mejor de los casos ya le desembolsó, y permite construir esa confianza de la cual hablábamos en las sesiones anteriores, que van a hacer que el ratio el average de bateo o la probabilidad de cierre sea mucho más alta. Así que lleguemos a las reuniones ya con un poco de compromisos, algunos primeros inversionistas. Lo otro que vamos a tener es lo que se denomina un lead investor. Y ese lead investor es un inversionista líder que puede ser cercano, puede ser un amigo, puede ser un inversionista del pasado, un inversionista que nos acompañó en las primeras rondas, o puede ser simplemente alguien que cree en ustedes. La importancia de ese lead investor y la analogía que normalmente pongo es que así como existe un ecosistema donde nos movemos los emprendedores, ecosistema de emprendimiento, y los emprendedores sabemos dónde normalmente nos ubicamos, en qué grupos de WhatsApp, en qué grupos de Facebook, en qué escenarios nos movemos, los inversionistas también tienen sus propios escenarios. Y casi nunca el emprendedor se mueve también en el escenario del inversionista. Normalmente son 2 escenarios diferentes. La ventaja del lead investor es que le da confianza a otros inversionistas y los lleva a ustedes
a ese escenario, los mete dentro de ese mundo, ecosistema, ambiente de inversionistas. Y por eso la importancia de tratar de definir un lead investor, que en algunas ocasiones lo que ustedes van a hacer con este lead investor es llegar a un acuerdo con él, donde le van a decir, mira, acompáñame en la ronda, ponte la camiseta. En poquitas ocasiones he visto que le pagan realmente un salario a ese lead investor para que acompañe. Normalmente es un inversionista que va a poner un poquito de su dinero. No necesariamente es el inversionista más grande de la ronda, en la mayoría de ocasiones lo es. Pero le van a decir, oye, me vas a acompañar, mira, te voy a dar un pequeño equity del 0.25, 0.5%, pero necesito que realmente te pongas la camiseta y actúes ayudándome a levantar este capital. En muchas ocasiones uno pregunta, ¿estás actuando como lead investor? De ahí se declara si estás recibiendo un incentivo por actuar como él o no. Y ese lead investor los lleva y les ayuda al emprendimiento, a la startup, a atraer otros inversionistas. Cuando nosotros arrancábamos a levantar nuestras primeras rondas, quizás 2011, 2012, quizás, cometíamos un montón de errores, o lo que hoy nosotros vemos en el pasado como errores, que en el camino fuimos viendo como otros emprendedores lo hacían, emprendedores mucho más recorridos, mucho más grandes, y fuimos viendo, wow, son trucos, son pequeñas cosas que te permiten moverte mucho más rápido, y uno de ellos es sindicar la ronda. Y lo que pasaba, quizás de nuevo muy por las películas de Hollywood y series, televisión, cosas que le muestran a uno a veces, cosas que distorsionan la realidad. Cuando nosotros diseñábamos la ronda y decíamos va a ser una ronda de $1 millón, por poner la cifra, y si estoy hablando en dólares es porque normalmente este mundo se mueve casi siempre en dólares, los inversionistas en muchas ocasiones terminan teniendo las inversiones en dólares o terminan siendo de otros países y nos permite tener una moneda común para las conversaciones. Lo que sucedía en muchas ocasiones es que la ronda era de $1 millón y creíamos que teníamos que cerrar un inversionista de $1 millón. Así que arrancábamos a hablar con inversionistas. Y las probabilidades de cerrar una ronda con $1 millón son muchísimo más bajas que las probabilidades de cerrar una ronda con 10 inversionistas que cada uno aporte $100,000. Así lo que entendimos era que la ronda se podía sindicar. Y el syndicate en inglés es esa forma de dividir en la totalidad del tamaño de la ronda en muchos posibles inversionistas o en muchos tickets. Y si la ronda es de $1 millón, es decisión suya dividir la ronda en 10 tickets de 100,000 o dividirla en tickets de 50,000 o empezar a levantar. Y si les llega un inversionista que le dice, mira, yo no tengo los $100,000, pero te puedo poner 50,000, ¿lo aceptamos o no lo aceptamos? Quizás la ronda está muy caliente, hay mucha gente interesada. Y lo que están viendo en pantalla son inversionistas reales. Todos ángeles inversionistas, unos emprendedores supremamente exitosos allí. Y la mayoría de ellos están dispuestos a hacer inversiones, $10,000, $20,000, $50,000, $30,000. Pero ellos no están dispuestos a hacer rondas ni a invertir $1 ni $2 millones. Así que lo que aprendimos en el tiempo es que todas nuestras rondas se dividen en tickets, se sindican y dejamos atrás un poco ese mito de Hollywood, quizás, de que las rondas debían ser siempre con un solo inversionista. Lo otro es el famoso capital inteligente. Y el capital inteligente creo que es de las palabras más sonadas quizás en el ecosistema de emprendimiento, de inversión, porque siempre nos han dicho como emprendedores que deberíamos levantar capital del famoso capital inteligente. ¿Y qué es el capital inteligente? El capital inteligente es un inversionista que viene
pone una plata, y lo ven arriba, capital. Y además le trae una serie de conocimientos, contactos, know-how de ciertas industrias. Participa en la junta directiva y muchas otras cosas. Y siempre nos han dicho que la ronda debería tener puro capital inteligente. Y sí, esa es la realidad. Siempre deberíamos tratar de buscar capital inteligente. Lamentablemente, en una ronda de $1 millón dividida en 20 tickets de $50,000, no todos van a ser capital inteligente, así que lo que nosotros aprendimos es que podíamos dividir las dos palabras. Una compañía, una startup necesita capital e inteligente, necesita las dos variables. Pero no siempre lográbamos encontrarlas en una sola persona. Así que en el tiempo empezamos a buscar el capital inteligente, pero cuando nos llegaba o el capital o el inteligente no lo dejábamos por fuera de la compañía y lo dividíamos. Si era una persona que quería invertir, pero nos decía, no tengo el tiempo ni el conocimiento, no lo íbamos a dejar por fuera. Le permitíamos invertir, pero ahora teníamos la debilidad del inteligente y esos recursos los podíamos traer a la mesa a través de unos personajes supremamente inteligentes, ultra conectados, pero que por un motivo cualquiera no querían invertir. Traje el capital por acá y el inteligente lo traía con un contrato de advisory para que fueran un asesor permanente en la compañía con un pequeño equity, muy pequeño, 0.1, 0.2. Personas muy alineadas con el core de la compañía, entonces les dábamos el 0.5, el 1% de la compañía en un contrato a 4 o 5 años. Pero eso nos permitió también movernos más para adelante porque teníamos muchas conversaciones donde decíamos, este personaje trae capital pero no es inteligente, digámosle que no, y las rondas se nos estaban extendiendo mucho. Lo siguiente es que en la forma en que estructuramos la ronda, la estructuremos de una manera en que la compañía pueda seguir ejecutando y no se quede casi quieta mientras se levanta el capital, sino que en el transcurso del levantamiento de la ronda pueda ir levantando capital. Cuando levantábamos 2011, 12, nuestras primeras rondas, estábamos arrancando en todo este ejercicio, lo que utilizábamos era un contrato de compraventa de acciones, vehículo tradicional, y lo que nos pasaba era lo siguiente, ojo a esto. Empezábamos a hablar con inversionistas y la ronda era de $1.000 millones, $1 millón. Hablábamos con 1, 2, 3 y confirmábamos un inversionista que decía, sí, listo Luis, cuando tengas el cierre coordinado me avisas. Pasaban 6 meses, al final habíamos logrado conseguir 10 inversionistas de $100,000 cada uno, pero ya habían pasado 6 meses desde que el primero me había dicho que sí iba a invertir. 6 meses después me devolvía yo donde el primero y le decía, oye, ya estamos listos para el cierre, tenemos el $1 millón, estos son los 10 inversionistas. Y el primer inversionista me decía, oye, ya pasaron 6 meses, yo ya no tengo la plata. Me la gasté, típicamente en lo que siempre se la gastan, compré ladrillos, compré un apartamento, una oficina, un local. Y quedábamos cojos porque ahora la ronda no estaba lista para un solo cierre. Ahora me quedé en 900,000 y me tocaba volver a hablar con otros inversionistas para conseguir y reemplazar el que se me cayó. Y cuando iba de nuevo a cerrarla se me había caído otro y lo que entendimos, y perdón parece muy básico, es que si utilizábamos otro vehículo legal o inclusive el mismo contrato de compraventa de acciones sirve para el mismo objetivo, es que a medida que vamos levantando capital, vamos cerrando la ronda y un inversionista que nos dice, oye, quiero invertir. Perfecto, bienvenido. Aquí va el SAFE o la deuda convertible o el contrato de emisión de acciones. Fírmame y aquí van las instrucciones de consignación. Y lo que empezamos a ver es que primero la compañía iba recibiendo la plata más rápido, iba ejecutando mientras se levantaba el resto de capital, la compañía empezaba a crecer sin haber cerrado todavía la totalidad de la ronda. Y los inversionistas estaban dispuestos a hacerlo
Y lo que entendimos es que esa era realmente la forma en que se hacía. Nosotros lo estábamos haciendo de una manera quizás mucho más tradicional, llamémoslo así. Entonces, esa es la importancia de otro tipo de vehículos y por favor no coordinen un solo cierre porque se pueden terminar demorando un montón, como les decía. Dependiendo del momento en el cual se encuentre la compañía puede requerir, necesitar un inversionista o unos inversionistas más grandes, más profesionales, quizás con la capacidad de girar unos cheques más grandes, unos montos más grandes. Y una de las herramientas que como inversionista, me paso a los otros zapatos, no como emprendedor, sino como inversionista, a uno le da mucha tranquilidad, le da confianza, es ver que hay un emprendedor que está llegando a su serie A quizás, o está ya pasó de la presemilla, está en la semilla, una compañía que está vendiendo quizás 50 millones mensuales, 100, 200 millones mensuales. A uno le da algo de tranquilidad, alegría, confianza, es ver que el emprendedor llega, por lo menos, si no es con una junta directiva ya creada, constituida, así no sea oficial, así no esté inscrita en la Cámara de Comercio, por lo menos un comité asesor y que me diga, mira, este es mi comité asesor. Y ojalá sea un emprendedor con eso, lo que le está mostrando a uno, es que ese emprendedor pues le gusta asesorarse, tiene la capacidad de conseguir mentes brillantes para acompañarlo en la ejecución, eso es como el mensaje que deja. Pero adicional es un emprendedor que no tiene ningún reto, problema en rendir cuentas. O en sentarse y mostrar un informe de gestión y decir, así vamos, en esto nos hemos equivocado, asumo el error, en esto vamos supremamente bien. Y son esos escenarios donde se tienen unas conversaciones y en muchas ocasiones hay que rebotar las ideas y de repente ya no es uno solito tomando las decisiones. Ahora son 4, 5, 7, 3 cabezas pensando para tomar las mejores decisiones. Entonces, un pequeño tip, un pequeño truco es, si tiene gente increíble alrededor que les sirve de alguna manera de mentor ya en su día a día, extiéndanle una invitación y díganle, oye, me encantaría que hicieras parte de mi comité asesor. Si no quieres que haga parte de la junta directiva, métele un comité asesor, creas un grupo de WhatsApp y se reúnen una vez al mes, una vez cada 3 meses y rebotas algunas ideas que ese feedback y esa información adicional sin duda va a ser buena para la ejecución y para ustedes como emprendedores y compañía. Este es un ejemplo de un emprendedor increíble, pasó por Y Combinator, que creó una gran junta asesora. Él no creó una junta directiva formal, una junta asesora con unos personajes tremendos, muchos de ellos que seguramente los conocen, y eso seguramente fue uno de los factores que le ayudó en el levantamiento de sus siguientes rondas de inversión. Otra de las variables importantes, y uno como emprendedor debe tenerlo presente, es que cuando estoy hablando con un inversionista, recuerden la naturaleza de la inversión que está a punto de hacer ese inversionista. Lo que va a suceder es que ese inversionista quiere invertir en ustedes, quiere vivir esa aventura, recorrer el camino de inversionista con ustedes, ojalá verlos crecer, ojalá verlos convertirse en el próximo Rappi y eventualmente vender. Ese inversionista normalmente no está esperando quedarse con ustedes el resto de la vida. Ese inversionista no está diciendo, oye, vamos a pasarle esa compañía a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y vamos a hablar de los siguientes 200 años. No, es un inversionista que quiere recorrer los próximos 5 o 10 años con ustedes. Y allí cobra relevancia, se vuelve muy importante que ustedes puedan tener la conversación con el inversionista y le puedan decir cómo le van a devolver el capital. ¿Cómo le vamos a devolver el capital a ese inversionista? Y en muchas ocasiones el emprendedor no lo sabe y el inversionista queda como en una posición extraña porque dice, ¿y entonces yo cómo salgo de aquí? ¿Cómo me vas a devolver mi plata? Y mi plata con unos rendimientos. Entonces, genera confianza y credibilidad que ustedes sepan 2 cosas.
¿Cuánto puede llegar a ser ese retorno basado en las proyecciones financieras que ustedes están creando o han diseñado, que tienen en la actualidad? ¿Cuánto? ¿Y quién? ¿Cuál sería la estrategia de salida? ¿Cuál es el jugador que les da liquidez, que les da exit, que le compra al inversionista inicial? Y tranquilos, los inversionistas sabemos que ustedes nos están presentando unas proyecciones financieras en el año 1 que muy probablemente van a cambiar en el año 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque a medida que estamos ejecutando, empezamos a descubrir muchas cosas. En otras ocasiones nos toca pivotear. Pero es importante que uno como emprendedor por lo menos haya hecho el ejercicio y le pueda transmitir al inversionista: mira, si todo sale de acuerdo a nuestros planes, tú deberías tener una salida, un exit, más o menos entre el año 5 y año 7, con un siguiente fondo de inversión que compre tu participación. O nosotros hemos estipulado desde ya una recompra de las acciones, lo cual es un poco difícil, pero se puede hacer. O, ¿sabes qué? Nosotros somos el próximo X compañía y vamos a hacer un IPO, vamos a vender, vamos a sacar las acciones públicas en Estados Unidos o en el mercado que quieran, que sea. Y dentro de ese paquete de acciones que van a salir en bolsa va a ir tu paquete de acciones y ahí vas a recibir tu retorno. Pero es importante que tengan muy claro cuál va a ser en tiempo y la estrategia de salida que le vamos a dar al inversionista. Por favor, no dejen esa tarea solo para el inversionista porque se va a ir pensando un montón de cosas que no sabemos si son ciertas o no. Nuestra compañía es una compañía de alimentos, cocinas virtuales, por ejemplo. Nuestro comprador típicamente va a ser un jugador que esté en la cadena de alimentos o en la cadena logística, o un jugador que quiera meterse en el mundo de la tecnología relacionado con el mundo de los alimentos. Hay otra cosa que es muy importante tener presente, y es que como emprendedor debo estar alineado de alguna manera en cuál es el retorno que puede estar esperando este inversionista. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque nos ha sucedido en algunas ocasiones que nos llega un emprendedor que nos dice: mira, yo voy a multiplicar tu capital en 5 años más o menos en unas 200 veces. Si tú inviertes en este momento 10 millones, 20 millones de pesos, yo te voy a devolver en 5 años 200 veces. 200 veces esos 10 o 20 millones. Y la realidad es que eso casi nunca sucede. Pero por el otro lado nos llega el emprendedor supremamente conservador que nos dice: mira, si tú inviertes 10, yo esperaría doblarte ese capital en 5 años. Así que tu retorno es 2x. Tú inviertes 10, yo te devuelvo 20 en 5 años. Eso al final termina siendo una rentabilidad muy pequeña. Es como si mi capital creciera a un 20% año a año o un 15%. Y el fondo, el mundo del venture capital, el mundo de los inversionistas está diseñado para asumir más riesgos que simplemente recibir 2 veces X, 2 veces retorno el capital, a un periodo de 5 o 7 o 10 años. El inversionista está dispuesto a hacer eso. Si tu retorno es tan bajo, el inversionista lo que termina diciendo es: me daría igual correr el riesgo invirtiendo en tu compañía que meter la plata en un inmueble que me va a generar un retorno todos los meses o todos los años todos los meses del 5%, todos los meses del 1%, o meterla en bolsa que me va a generar un retorno del 10% todos los años. Entonces debemos alinearnos, porque no debe ser exageradamente alto, pero tampoco puede ser demasiado bajo. Y debemos tener, y esa es la teoría del VC, normalmente el fondo o el inversionista está esperando un retorno de 6 a 8 veces, y la idea es que nos movamos de ahí un para arriba. La idea no es tirarnos muy abajo, porque entonces nos vamos a acercar demasiado a un activo tradicional, como un inmueble que puede estar rentando al 0.5% mensual, 6%, 7% al año.
más valorización y demás. Es importante que tengamos presente cuál es el retorno que típicamente está esperando el inversionista. Y si nos ponemos más sofisticados, algo que podríamos hacer es preguntarle al mercado y decirles, miren, a otros emprendedores, a otros inversionistas, quizás a mi lead investor, oye, yo ya estoy a punto de hablar con este inversionista, ¿tú sabes cuál es la expectativa de retorno de él? Y si él nos dice, mira, él está esperando un 50 o 70x y nuestro plan no es llegar a 50 o 70x, quizás con ese inversionista vamos a tener ahí un mismatch entre lo que él quiere y lo que nosotros le podemos ofrecer. Estas son muy comunes y se resume en la primera línea que están viendo allí, y es que uno como emprendedor, como equipo, tiene poco capital, pocos recursos y normalmente uno está trabajando, como diríamos en Colombia, con las uñas y está tratando de hacer lo que más puede con los pocos recursos que tiene. Y lo que sucede, lamentablemente, es que cuando se abre la ronda de inversión, cuando empezamos a levantar el capital, nos volvemos muy transaccionales. ¿Qué significa que nos volvemos muy transaccionales? Es muy común que llegue el emprendedor en la primera reunión, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, me llamo Pedro. Mira, este es mi emprendimiento, esto va a ser ahora, ¿te interesa invertir? ¿Sí o no? Y si recuerdan lo que hemos venido hablando, el proceso de levantamiento de capital es un proceso de generación de confianza. Y en el ejemplo que acabo de poner, el emprendedor no le interesaba construir confianza, lo único que le interesaba era el cheque, la billetera, el bolsillo que yo pudiera tener. Y la recomendación ahí es que seamos menos transaccionales. Entonces lo que vamos a hacer es llegar a la primera reunión y los primeros 20 o 30 minutos pues vamos a presentarnos, vamos a hablar de quiénes somos, qué nos gusta, qué hacemos en la vida, quién es mi familia, qué me gusta hacer el fin de semana. Le vamos a decir que la selección Colombia acaba de ganar, todos felices. Vamos a ver en su oficina de qué equipo es hincha y vamos a charlar un ratico y él dice lo malo que es mi equipo de fútbol y yo digo lo malo que es el equipo de fútbol de él. Y vamos a empezar a construir confianza. ¿Cuál es el problema? Y muchos de los que nos están viendo en este momento, el emprendedor dice, yo no tengo tiempo para eso. Es que si me quedo echando tinto, hablando con el inversionista, entonces no tengo tiempo para regresar a la oficina y seguir ejecutando, trabajando. Pero se les olvida que el inversionista va a invertir en alguien que le genere confianza. Y esa generación de confianza se construye a través de diferentes herramientas como las que hemos visto, pero una de ellas es entablar una relación. Y con eso les explico este punto que ven acá, y es que con un inversionista que no los conoce, el proceso de generación de confianza, primeras reuniones, reunión 1, deck, reunión 2, otra vez revisar el deck, reunión 3, proyecciones financieras, reunión 4, empezar a hablar de los términos de la ronda, reunión 5, fuimos a comer y no hablamos del negocio. En todo ese tiempo normalmente han pasado entre 6 y 12 meses. Eso es un poco ese es creo que uno de los aprendizajes más grandes. Nosotros inicialmente creíamos que éramos nosotros que nos demorábamos 6 a 12 y la realidad es que el mercado completo, desde los emprendedores más grandes, más recorridos, hasta los emprendedores más medianitos, quizás. Todos nos demoramos entre 6 y 12 meses. Una ronda muy rápida, 6 meses, 4 meses, quizás. Pero lo típico va entre 8 y 12 meses. Eso es lo que normalmente toma levantar una ronda de inversión de cierto tamaño. Porque si es una ronda pequeñita, una ronda puente, una ronda presemilla, probablemente con 3 o 4 llamadas terminamos levantando ese capital. Entonces, con eso dicho, montemos esquemas para empezar a construir confianza y uno de ellos es este que ven acá. Me tomo un café permanentemente con el que puede llegar a ser un inversionista de mi ronda siguiente o de mi ronda siguiente o de mi ronda siguiente. Y lo otro que vamos a hacer es montar un newsletter. Vamos a montar un correo
que enviamos todos los meses o cada 2 o cada 3 meses con la actualización de lo que ha pasado en la compañía. Del otro lado lo va a recibir el inversionista. En algunas ocasiones nos va a responder y nos va a decir felicitaciones. En la mayoría de ocasiones no va a responder. Pero lo que va a suceder es que eventualmente él recibe ese correo todos los meses y cree que nos estamos acercando, a pesar de que es de una manera digital. Y eventualmente, cuando le enviamos un correo y le decimos, oye, acabamos de abrir la ronda, ese inversionista ya ha visto nuestra ejecución durante 12, 18 meses, 6 meses en el peor de los escenarios, y ya de alguna manera hay algo de conocimiento y de confianza, y es más natural que el inversionista nos responda al newsletter, oye, felicitaciones, me encanta lo que están haciendo, ¿qué tal si hablamos? ¿Me podría interesar invertir? Y nos sentamos, y la reunión con el inversionista en ese caso va a ser mucho más natural, va a haber una mayor probabilidad de que se cierre. ¿Cuál es el reto con esto? Que requiere una disciplina grandísima. Requiere que tengamos el tiempo para montar newsletters, y un newsletter no es nada más que un correo electrónico con 5 o 7 bullet points, 5 o 7 líneas donde le contamos al inversionista, esto es lo que pasó en el último mes, estos fueron los logros, este es el principal reto que tenemos, si quieres que nos tomemos un café, charlemos. Y listo, enviamos ese correo electrónico y se van a sorprender con las respuestas. Otro de los temas muy importantes, y de nuevo al principio cuando nosotros recibíamos emprendedores, estábamos empezando a hacer nuestras primeras inversiones, 2012, 2011, 2013 quizás. Era relativamente común que a la primera reunión nos llegara el emprendedor con un paquete más o menos de este tamaño, con un acuerdo de confidencialidad que parecía descargado de una multinacional asiática. De verdad que era de este tamaño fácilmente. Y llegaba la primera reunión, nos sentábamos, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿qué tal? Y lo primero que hacía era sacar el acuerdo de confidencialidad. Y nos decían unas palabras como las siguientes, mira, vamos a empezar la reunión, antes de yo poder empezar a contarte cualquier cosa sobre mi compañía, necesito que me firmes un acuerdo de confidencialidad. Y primero yo ni siquiera sabía qué decía en ese documento. Segundo, ni siquiera nos conocíamos. Yo no sabía nada de su compañía. Y me decía, en una ocasión lo recuerdo muy bien, donde le dije, mira, no te puedo firmar ese documento. Y me dijo, pues no te puedo contar nada de la compañía. Y pues el emprendedor salió y se paró y se fue. Y dije, hay algo que estamos haciendo mal aquí. Lo que entendimos en el tiempo es que si su startup, si su compañía, si su idea, si su modelo de negocio es tan fácilmente copiable, que en una reunión de 30 minutos, todo lo que me dijiste me da suficiente insumo para yo copiar tu modelo de negocio, estamos en problemas porque el modelo de negocio no tiene barreras de entrada, cualquiera lo puede copiar en cualquier momento y probablemente yo no soy el más inteligente. En el camino seguramente habrán personas mucho más inteligentes que yo, que conocerán del modelo y te terminarán copiando. Más adelante en el camino, cuando uno ya empieza a revelar ciertas cosas de la compañía, sí es importante avanzar con el acuerdo de confidencialidad, porque vamos a empezar a revelar, de pronto en la tercera, cuarta, quinta reunión, ahí ya podemos decir, oye, ¿te parece si firmamos el acuerdo de confidencialidad? Ahora sí te voy a contar sobre mi algoritmo, te voy a enviar mis proyecciones financieras, te voy a mostrar mis estados financieros, mi declaración de impuestos, te voy a mostrar cuál es mi número de cédula y la de todos mis socios y demás y demás. Pero en la primera reunión no llevamos el acuerdo de confidencialidad porque terminamos espantando lamentablemente al inversionista, que sin conocernos no nos va a firmar un acuerdo de confidencialidad, y menos un acuerdo de confidencialidad que termina bloqueando al inversionista en toda una industria. Porque nos tocó ver acuerdos de confidencialidad que nos decían lo siguiente, si yo te cuento de mi negocio, que es un negocio del sector transporte, nunca más en la vida puedes volver a invertir o crear o hacer nada en el sector transporte. Y decíamos, ok, este emprendedor nos está bloqueando completamente el sector transporte. Pues, oye, creo que ni siquiera podemos avanzar en la primera conversación. Tu acuerdo de confidencialidad es un poco extraño.
Lo otro, como les decía ahorita, es que el proceso de conseguir un inversionista es un embudo y se parece a un embudo de ventas. Tengo que hablar con muchos inversionistas, besar muchos sapos para llegar a mi inversionista soñado, el ideal, o por lo menos los 2 o 3 que me digan, sí, invierto. Si la ronda era $1 millón, cada uno pone $333,000 y se cerró la ronda. Y lo que les estoy mostrando ahí es el software que nosotros utilizamos, un software muy sencillo, pueden utilizar cualquiera. El nuestro se llama MailTrack. Y este software lo que les permite es medir cuando ustedes tienen una reunión con un inversionista y le envían su deck, le envían su información, estos son correos electrónicos, el inversionista, ¿cuántas veces, en qué momento, en qué horas, desde qué tipo de dispositivos está leyendo su deck, la información que le enviaron? Entonces allí lo que vamos a hacer es darle, en el correo electrónico vamos a enviar nuestro deck y probablemente le vamos a poner al deck una herramienta de seguimiento o no vamos a permitir que la descarguen de manera que yo pueda ver cada vez que el inversionista quiera ver la presentación, va a tener que entrar al correo electrónico. Y aquí tengo un inversionista al cual le envié la presentación, me la vio una sola vez. Luego le envié a otra, me la abrió 5 veces y dije, este inversionista se está empezando a calentar, esto va bien. Y si se dan cuenta de este inversionista que me ha abierto la presentación 28 veces, pero extrañamente no me escribe, no me llama, no me responde el correo electrónico, entonces digo, se la está rebotando a todo su equipo de trabajo. Pero ese es un inversionista que ha revisado, ha abierto el correo 28 veces. Este es un inversionista que ya se cerró solo prácticamente y lo que debo hacer es darle las herramientas para que se termine de cerrar. Le voy a enviar un nuevo correo, le voy a pedir un café, una reunión, una llamada para ver qué hace falta, si quiere que le aclare algunas dudas, preguntas, porque estamos a punto de cerrar la ronda y pues ya sabemos que él está bastante cerrado. Aquí tenemos a otro que la abrió 20 veces, él también ya está muy cerrado y lo que necesito es darle el último empujoncito. Les hablaba del Investor Newsletter y una de las cosas que pueden hacer es tomar toda la base de datos de todas las personas con las que se han reunido en los últimos 5, 10 años y montar un newsletter, un correo de seguimiento para mostrarle a todas estas personas qué está pasando, qué estamos haciendo, qué hemos hecho en estos últimos 30 días. El correo lo van a llamar así, Investor Newsletter. Y ahí van a pasar 2 cosas. La primera es que vamos a incluir en esa lista personas que ustedes nunca creerían, no esperarían, no pensarían que pueden llegar a ser inversionistas. Porque ustedes no saben si esa persona le termina recomendando a otro que puede ser el que sí invierta en su compañía. Y esa base de datos fácilmente puede tener 200 o 300 personas. Obviamente en ese newsletter que enviamos no vamos a poner ni la fórmula secreta ni información que no debería saber el mercado completo, porque cuando enviemos este correo ustedes hagan de cuenta que ese correo se hizo público y seguramente le va a llegar a personas que ustedes no controlan y sin duda le va a llegar hasta un competidor. Así que no pongan allí información que ustedes no crean que se deba conocer en el mercado. Y lo segundo es que de esas 200 personas, inversionistas realmente pueden terminar siendo 50, 20, 100 quizás. A los demás háganlos sentir cómo se siente ser un inversionista y empiecen a jalarlos, empiecen a traerlos. Hagan esto con suficiente anticipación antes de abrir la ronda y lo envían en copia oculta, ya saben cómo hacerle seguimiento y muchas de esas personas puede que terminen siendo ustedes su primera inversión y eventualmente le dicen, oye, me encanta lo que estás haciendo, yo nunca he invertido en startups, me encantaría invertir $20,000, ¿me lo recibes? Y le decimos, claro que sí, te lo recibo. El ticket mínimo es de 30,000, pero contigo voy a hacer una excepción, vamos con 20,000.
Y esos fueron algunos de los tips, trucos, algunas de las recomendaciones que les van a ayudar a que la ronda se mueva un poquito más rápido, a definir cuáles pueden ser el tipo de inversionistas. Importantísimo sindicar la ronda, por favor no lo olviden. Importante dividir la ronda en los tickets, y si el ticket va a ser de 10,000, de 20,000, de 50,000 dólares, por favor evitemos buscar un inversionista de $1 millón, que si lo logramos encontrar, genial, celebramos. Y lo más importante es que recuerden que después de que se cierra la primera ronda, tenemos quizás 2 o 3 meses para empezar a ejecutar, contratar el equipo que va a ejecutar los hitos, ampliar mi equipo, mi ancho de banda, conseguir los recursos. Y más o menos en el tercer, cuarto mes de haber cerrado esta, llegó la hora de abrir la siguiente ronda. Recuerden que la ronda se va a demorar de 6 a 12 meses, así que no debo empezar a levantar la ronda cuando se me está acabando la plata. Ni 1, ni 2, ni 3 meses antes de la fecha esperada de cierre, porque ya saben que se va a demorar un montón. Si tienen dudas, preguntas, por favor, a través del chat, obviamente. Vamos a tratar de responder todas las que podamos. Seguramente hay muchas cosas que no respondimos, seguramente hay muchas cosas que no sabemos, que si nos preguntan no se las podemos responder. Me pueden buscar en redes y si es algo que no sé, hago mi mejor esfuerzo por estudiarlo, por investigarlo y les respondo a través de redes. Y si ven las charlas anteriores, vieron los links donde se pueden descargar muchos de los documentos. Les van a quedar allí colgados documentos como acuerdos de accionistas, términos de inversión, mecanismos de valoración, contratos para empleados claves, versión del SAFE en español, versión del SAFE obviamente en inglés. Ahí les van a quedar muchas herramientas que esperamos les sean útiles. Si hay una herramienta que no tengamos ahí, y de pronto los que están viendo son inversionistas, también les podemos compartir muchas herramientas para que puedan ingresar al mundo de la inversión, formatos de inversión, formatos de políticas, matrices de evaluación, reglamentos de redes de inversión, reglamentos de fondos de inversión. El objetivo es que muchas más personas puedan entrar al mundo de la inversión en emprendimientos y que muchos más emprendedores puedan levantar sus siguientes rondas de inversión. El objetivo es que podamos seguir creciendo como país, como startup, resolver muchas de las necesidades que tiene en este momento la sociedad. Espero que les haya sido útil. Me encuentran en redes sociales como Luis Felipe Giraldo. Muchas gracias. Bueno, y después de estas 3 horas de aprendizaje continuo con los talleres y workshops para emprendedores e inversionistas, seguimos en Inspiratic con más contenido de valor para nuestros emprendedores. A continuación, tendremos a Juan Pablo Córdoba, presidente del